Volar ha sido un tema que en la historia de la humanidad ha estado presente siempre. Observar a los pájaros que volaban era una actividad que se hizo desde que el hombre estuvo en el mundo. Y en el Perú hubo un personaje que dedicó su tiempo, su vida, sus mejores esfuerzos a hacerlo. Y fue en el siglo XVIII. Hoy vamos a conversar sobre Santiago de Cárdenas y sobre el libro Navegar por los aires. Un libro realmente fascinante, cuyo subtítulo es Análisis físico y biológico del sistema propuesto por Santiago de Cárdenas en el siglo XVIII, que ha sido escrito por Luciano y Marcelo Stucchi. Y Luciano se encuentra con nosotros para conversar sobre el libro. Luciano, un gusto. Un gusto, Javier. Luciano, de arranque, ¿cómo así el interés por estudiar a Santiago de Cárdenas? ¿Qué es lo que los motivó? Tú eres físico, tu hermano es biólogo. ¿Por qué se produjo esta conjunción en torno a este personaje que ha sido un personaje de la literatura también peruana, ¿no? Sí, de hecho la razón principal por la cual nos aproximamos a Santiago de Cárdenas es por un estudio preliminar que hace Marcelo hace ya 8 años, producto de sus investigaciones sobre los estudios que se habían hecho sobre las aves en el Perú. Marcelo ha tenido un interés durante bastante tiempo en las aves marinas, en las aves peruanas, y entre la búsqueda bibliográfica que hizo, se topó con este personaje, que como tú dices, es un personaje que más lo conocemos por las cuestiones de literatura, más que por una cuestión científica. Ricardo Palma, Ribeiro, Claro. Y hace no mucho tiempo se montó una de las obras sobre él, si no me equivoco. Sí, hace 2 años lo pusieron en el Teatro de la Plaza, ¿no? La obra basada en la obra de Ribeiro, ¿no? Claro. Entonces, cuando Marcelo hace, digamos, el recojo del documento de Santiago de Cárdenas, lo utiliza para hacer un análisis estrictamente biológico sobre el cóndor y sobre el vuelo. A partir de ahí es que me llama la atención a mí, digamos, el trabajo que había hecho mi hermano, y la otra parte, digamos, que estaba en el manuscrito, que era la correspondiente a la parte física que describe Santiago de Cárdenas y la parte relacionada con el aparato que él propone para volar. Ahora, para ubicar a nuestros amigos, a los amigos y amigas que nos ven, Santiago de Cárdenas es un hombre del siglo XVIII. No era un científico, claro, no era un académico, era un cuarterón además. Usted hay que explicar que era un cuarterón. Pero en la colonia un cuarterón no se dedicaba a la ciencia, digamos, ¿no? ¿Por qué es que de pronto este personaje empieza a observar y empieza a imaginarse que el hombre puede volar? Sí, Santiago de Cárdenas tiene una particularidad bastante especial y es justamente lo que mencionas, ¿no? Es una persona que no forma parte del círculo académico de la época, no es un científico, no es un noble, es una persona como cualquiera de nosotros, que vive en la ciudad de Lima, además, que era una ciudad en ese momento donde había una corte, que era la corte del virrey Amat. Claro, y que tiene, digamos, esta curiosidad que él manifiesta, que la tenía presente desde niño, que era la de observar a las aves, y tenía la curiosidad por entender cómo las aves volaban. Él en su infancia y en su adolescencia trabajó como marinero, hasta que en el terremoto de 1746 se pierde la embarcación en la que él trabajaba. Es de hecho de los pocos sobrevivientes del terremoto del Callao, y eso lo obliga, digamos, a trasladarse a Lima. Y se dedica a una actividad que es también, bueno, a uno le sorprende un poco, ¿no? Totalmente proletaria, ¿no? Es un artesano. Claro, es un artesano, es un sombrerero. Sí. ¿No? Y él lo que descubre, digamos, llegando a Lima, es que había la presencia de estas aves, de los cóndores, que todavía llegaban en esa época hasta la costa, hasta las inmediaciones de Lima, en las lomas de Amancaes. Y él renueva, digamos, este interés que había tenido por las aves cuando era marino y empieza a estudiar a las aves, tanto a los gallinazos en Lima como a los cóndores en las lomas de Amancaes. Y se va, esto es el Cerro San Jerónimo, ¿no es cierto? El Cerro San Jerónimo. Donde él va y pasa largas horas observando e incluso hace un conjunto de dibujos que también ustedes rescatan y reconstruyen. Eso también quiero que me expliques, porque Marco Carpio, ¿no? Es el ilustrador que reconstruye. ¿Por qué es que hay que reconstruir los dibujos? Lo que sucede es que el manuscrito de Cárdenas, como original, ya se perdió desde hace varias décadas, a principios del siglo pasado. Y lo que han quedado son 2
transcripciones del manuscrito, una hecha por Ricardo Palma en 1878 y otra hecha por la Fuerza Aérea en 1937, que es, digamos, el último contacto que hay con el manuscrito original. En ese manuscrito, el de 1937, se recogen fotografías de las imágenes que sobrevivieron hasta esa época. Okay. Sin embargo, el manuscrito original era abundante, digamos, tanto en ilustraciones como en descripciones de las ilustraciones. Y eso sobrevivió en la transcripción de la Fuerza Aérea y por lo tanto nos permitió tener un indicio de qué cosa era lo que aparecían en esas ilustraciones. Entonces, como las ilustraciones ya no existían, pero teníamos la descripción de las ilustraciones, lo que hicimos fue reconstruir esas ilustraciones a partir de las descripciones que aparecían ahí. Y en ese proceso... Es un trabajo complejo, digamos, ¿no? Porque tienes que imaginarte... Bueno, como hay algunos dibujos, uno además conoce el trazo de Santiago de Cárdenas, digamos, ¿no? Claro, que es un trabajo en dos etapas en realidad, porque Marcelo y yo lo que hicimos fueron las reconstrucciones sencillas, digamos, del esquema, y el trabajo de Marco Carpio como artista fue el de generar estas creaciones, estos dibujos que aparecen ahora en el libro, que implicaron todo un estudio también de investigación para poder entender cómo dibujaba Santiago de Cárdenas, qué estilo se utilizaba en esa época, qué mecanismos, digamos, de dibujo tenía, cómo podía dibujar la perspectiva, cómo dibujaba a los animales, cómo dibujaba a las personas. Y con esa información y con esa investigación, él lo que hace es genera, digamos, o crea estas obras, que son las ilustraciones que tenemos ahora, a partir, en buena parte, también de las reconstrucciones que nosotros le planteamos, ¿no? Entonces, es con esa conjunción que se generan las reconstrucciones. Ahora, otra parte que también es una reconstrucción que hacen ustedes es este capítulo, me parece fascinante, sobre la biblioteca de Santiago de Cárdenas. O sea, sí, los libros que leía, digamos, no sabemos si los tenía a la mano o no, pero a partir de las referencias, ¿no? Y claro, uno se pregunta además, en esa época, con el acceso que podía o no tener a los libros, finalmente Santiago de Cárdenas dialoga con lo que se está pensando en su época, no con todo, porque no era accesible todo, ¿no? Claro. Pero además, una persona que está confrontándose con lo que piensan los académicos. Claro. Esa es otra cosa que está hasta en esta frase, que está al inicio, me parece, ¿no? de su texto, ¿no? Donde de alguna manera él sabe que está desafiando un mundo que no lo quiere aceptar, no lo quiere entender, ¿no? Y ahí hay un personaje que es Cosme Bueno, sí, ¿no? ¿Cuál es el rol que juega en esta historia este personaje? Es un doble rol en realidad, porque al inicio Santiago de Cárdenas propone su memorial, donde cuenta del virrey, digamos, claro, ¿no? A la corte. Donde cuenta de los objetivos que tiene, el objetivo de construir una máquina voladora a partir de los estudios que había realizado, y es Cosme Bueno el encargado de evaluar ese primer memorial, ese primer tratado. Digamos que era el científico a cargo de... Claro, que era el cosmógrafo mayor, digamos, el científico más importante del virreinato, ¿no? El científico más importante de Lima. El documento es rechazado, ¿no? Con una serie de argumentaciones que las recibe luego Santiago de Cárdenas, pero que genera, digamos, esta etapa que para mí es súper interesante porque hace que Santiago de Cárdenas revise y estudie libros a los que probablemente no tuvo acceso al inicio, gracias también a la amistad que se granjeó con las personas de la sociedad limeña que encontraron en él un personaje interesante y que lo empezaron a coger. Entonces, no, porque hay una imagen pintoresca, sí, que a veces él mismo también lo cuestiona. Entonces no es solo la imaginación de Ricardo Palma, pero claro, Palma marca mucho la imagen que hay de Santiago de Cárdenas, un personaje pintoresco que quería volar, digamos, ¿no? Pero claro, a la vez lo que uno ve es alguien que le rechazan el manuscrito y dice, como tú dices, ¿no? Vamos a revisar. Exacto. ¿No? Y revisa y vuelve a enviar el manuscrito. Sí. Y Cosme Bueno ahí no tiene exactamente la misma actitud que en la primera ocasión. Ese es un punto bastante polémico porque la interpretación que le da Palma al relato de Cárdenas es que Cosme Bueno vuelve a rechazar el documento. Y va de la mano, ojo, con el hecho de que en 1790 y algo, Cosme Bueno hace un tratado, la disertación sobre el arte de volar, donde rechaza nuevamente esta teoría. Sin embargo, cuando uno lee con detenimiento el manuscrito transcrito por la Fuerza Aérea, lo que se entiende es lo contrario, que en realidad Cosme Bueno dice que sí es posible el trabajo de Cárdenas, pero por una cuestión contextual, una cuestión coyuntural, el virrey decide volver a rechazarle el trabajo.
Y ahí es donde Santiago de Cárdenas dice, bueno, acá ya no tengo nada que hacer, voy a proponer enviar mi tratado al rey de España, al mismo rey de España, ¿no? Entonces, es a partir, ojo, de la respuesta que le da Santiago de Cárdenas al primer rechazo, que él cuenta todos los documentos que lee y dice, he leído a tal, he leído a cual, y es a partir de ahí que, por ejemplo, nosotros hemos podido reconstruir esta biblioteca que nos ha permitido también entender cómo es que él construye el sistema teórico con el que plantea las ideas del vuelo, ¿no? Ha sido a partir de revisar esos documentos que hemos podido entender qué física y qué biología era la que él tenía en su mente para poder proponer su sistema de vuelo. Ahora, y de alguna manera lo que ustedes dicen además en el trabajo es que no estaba tan desencaminado, o sea, que sí la vio, digamos, claro, y que tenía sus propias limitaciones, porque ustedes señalan cuáles son los errores que él comete en una serie de interpretaciones, análisis de los datos con la información que tenía y básicamente con esa capacidad de observación tan aguda que tenía. Pero finalmente ustedes dicen, luego, en el desarrollo de la aeronáutica, ¿no? Si le hubiesen hecho caso, se hubiese avanzado más rápido, ¿no? Sí, es claro que lo que él planteó partía de una serie de principios físicos que no son los que consideramos válidos ahora. Sin embargo, las conclusiones a las que llega son equivalentes a las que tenemos ahora. Y eso, por ejemplo, se puede ver cuando uno trata de entender cómo era el funcionamiento de la máquina que él propuso. Que además no tenemos no la descripción de la máquina, ¿no? No quedó el diseño. Es el drama, digamos, ¿no? Sí. Uno cuando lee el libro dice, vamos a llegar y claro. Claro, lo que pasa es que la parte donde cuenta cómo es la máquina precisamente no ha quedado, no ha sobrevivido para nada. Sin embargo, sí están establecidos qué principios tenían que haber utilizado, qué mecanismos de vuelo habría utilizado e incluso qué cálculos debería haberse planteado para poder determinar, por ejemplo, la proporción de las alas, el tamaño de las alas y el peso de la máquina para que pudiera volar. Cuando uno hace, digamos, la equivalencia entre lo que él propone con lo que utilizó Otto Lilienthal más de 100 años después, claro, ve que los cálculos que había realizado Cárdenas le daban proporciones adecuadas y equivalentes hasta cierto punto a las que utilizaron los Lilienthal. Ahora, estamos hablando de más de 100 años de diferencia, entonces ahí es donde uno puede especular que efectivamente si Cárdenas hubiera recibido el apoyo del virreinato, podríamos haber adelantado la historia del vuelo por un siglo. Ahora, eso resulta realmente fascinante, ¿no? Ahora, el otro lado es esta capacidad de observar a las aves y en particular al cóndor, que tiene unas características además que permiten entender mejor esta lógica, ¿no? Pues no era cualquier ave la que le iba a permitir llegar a esas conclusiones, ¿no? De alguna manera eso es algo que también ustedes en la parte ya que hacen el análisis de la observación de los cóndores muestran, ¿no? Ahora, ahí hay una cosa en términos del estilo que también es muy de la época, ¿no? Estos diálogos. ¿Con quién dialoga? Cuéntale al público. ¿Con quién es que dialoga el personaje de este tratado, ¿no? Sí, la forma como Cárdenas presenta su trabajo es bastante peculiar porque lo hace a través del diálogo entre el cóndor, que es el maestro, y él mismo, que es el discípulo, ¿no? Entonces, él presenta la figura de un cóndor que se presenta ante él y que le empieza a enseñar el arte del vuelo a partir de su propia experiencia y con este discípulo ansioso por aprender, que equivale mucho a ciertos estilos que existían en la época para hacer textos, de ¿no? Galileo, digamos, ¿no? Empezando por el de Galileo, que es el más clásico, ¿no? Pero son varios, digamos, los autores, muchos autores que utilizaban este estilo, porque es un estilo bastante didáctico. Claro. Ahora, justamente, pero esta idea de el animal es el maestro, ¿no? Es un poco además el peso de esta cosa de la observación, que es también una de las cosas que más me ha fascinado el personaje, incluso cuando está ese dibujo donde él, además lo dice, se echa, digamos, de alguna manera, se hace el muerto para esperar que venga el cóndor, ¿no? Y cómo va descubriendo y cómo va aproximándose a los otros animales también, ¿no? Porque eso era una forma de hacer ciencia en esa época, o sea, pero que él hacía intuitivamente, ¿no? Bueno, de hecho, esa es la forma de hacer ciencia, claro. Claro, pero digamos, en la época eso era un poco la manera en que se estaba desarrollando la ciencia en ese momento, justamente poniendo en cuestión las grandes verdades que venían en los tratados, ¿no? Sí, yo creo y eso es muy moderno, digamos, eso es a lo que quería llegar.
Sí, nosotros creemos que en realidad lo que ocurre con Cárdenas es un reflejo de lo que ya venía ocurriendo en ese siglo. Era clarísimo que ocurría en Europa, porque es la época de la Ilustración, pero se ha cuestionado bastante, digamos, que esa ocurrencia se diera también en Latinoamérica, en el Virreinato del Perú, ¿no? Ahora hay muchos estudios que tratan de sacar, digamos, a flote eso, cómo la Ilustración llegó acá al Perú y cómo se sentía esta nueva forma de entender la naturaleza en todos los espectros sociales, ¿no? Y que no había solamente bastante eran movilidad estos, social pero y no, había... claro, pero no sí, solamente eran estos viajeros que venían a observar como la gran misión de la Condamine, qué sé claro. yo, sino que acá también había gente que estaba observando y tratando de entender lo que pasaba y Sí, escribiendo. claro. No, y eso, digamos, es una visión bastante moderna de cómo entender la naturaleza, porque justamente es en lo que consiste el método científico, ¿no? Partir de la observación empírica, ¿no? Y luego la teorización y sistematización de aquello que se está observando. ¿Y cuánto Santiago de Cárdenas es reconocido ya por nuestra comunidad científica, digamos? Porque no mucho, ¿no? O sea, por lo menos yo he estado tratando de hurgar, ¿no? Este es, no el primero, pero uno de los primeros trabajos, o quizás el más completo, que aborda su obra, pero no... Son muy escasos los autores que han reconocido en Santiago de Cárdenas algo más que un personaje pintoresco y anecdótico, ¿no? Nosotros señalamos siempre como principal autor relacionado con esto a Lorenzo Rosselló, que sacó en el 2008 un libro en el que rescataba justamente desde el punto de vista académico el trabajo de Santiago de Cárdenas. Fuera de él, digamos, hay algunos cuantos autores que lo han rescatado como pionero de la aviación, pero que han hecho un análisis que está orientado, digamos, a rescatar la importancia que tuvo él como un punto de inicio para la aviación, o sea, como un visionario, Claro. pero no como un científico. Y esa es, digamos, la diferencia que planteamos nosotros en este libro. Claro, y ustedes la están razón por la diciendo cual... hay que darle su sitio en la historia de la ciencia en el Exacto. Perú a Santiago de Cárdenas y en la historia de la aeronáutica. Sí, de hecho a Santiago de Cárdenas incluso se le menosprecia como un pionero de la ornitología, ¿no? Hay algunos tratados sobre ornitología peruana en los cuales se le ignora por completo, a pesar de que él hizo una descripción muy exhaustiva de todos los aspectos relacionados con el cóndor. Que eso es el punto de inicio de nuestro trabajo, porque la razón por la cual Marcelo se interesa en esto es justamente por la parte biológica del cóndor, ¿no? Y que además podemos todavía observar al cóndor y hay una serie de cosas que ustedes mismos, ¿no? En estas fotos de Judith Figueroa, si no me equivoco, ¿sí? De Judith Figueroa, claro, y uno compara con los dibujos y con las descripciones y están correctos. O sea, ¿no? Ya más allá de si el tamaño era mayor o menor en los cóndores que habían en la costa o los de la Puna, ¿no? Claro. Ahora, este libro ya se presentó, este libro ha sido publicado por la Universidad, el Fondo Editorial de la Universidad del Pacífico y por la Asociación de Investigación y Conservación para la Biodiversidad del Perú. Sí. Pero además hay una exposición. Cuéntanos de la exposición, ya se puede visitar, ¿hasta cuándo se puede visitar? ¿Qué cosas vamos a encontrar en la exposición? Sí, la exposición que inauguramos el día de la presentación del libro en el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico, en el mismo local de la universidad. La idea de la exposición es presentar a Santiago de Cárdenas, ¿no? Y darle, digamos, un espacio adicional de exposición al público y mostrar especialmente el trabajo que realizó Marco Carpio al momento de reconstruir los dibujos, ¿no? O sea, al momento de estudiar el estilo de Santiago de Cárdenas. Casi que convertirse, meterse en la piel. En la piel, ¿no? Sí. Él nos dice, por ejemplo, que tuvo que desaprender muchas cosas para poder plantear los dibujos de una manera distinta, ¿no? Entonces, lo que hemos querido ha sido recoger ese trabajo que está en las ilustraciones que él ha realizado con material equivalente al que utilizó Santiago de Cárdenas en la época. De hecho, hizo los dibujos con una pluma de cóndor y con tinta para simular hasta el trazo, digamos, de las ilustraciones. Y bueno, contamos también cuestiones contextuales alrededor de... Recogen de alguna manera parte de la información que está en el libro. Sí, digamos, la construcción de la muestra la ha hecho Luisa Fernanda Lindo y ella, digamos, ha articulado tanto la información del libro como los dibujos de Marco Carpio
adicionalmente a una reconstrucción que ha hecho Fernando Prieto. Es una interpretación libre, digamos, de lo que sería la máquina de Cárdenas. Digo libre porque como no nos ha quedado ningún diseño, Claro, hay que solamente imaginarlo. podemos imaginarlo, sí. Y además también presentamos otra cosa adicional, que es un conjunto de inventores peruanos actuales que pasan por los mismos problemas por los que pasó Santiago de Cárdenas en su época. Es decir, son inventores que han, digamos, innovado en aspectos tecnológicos con objetivos orientados a mejorar, digamos, las condiciones sociales para muchas personas, pero que no reciben el apoyo del Estado, no reciben el apoyo de ninguna institución. Y están en esta misma lucha que tenía Santiago de Cárdenas por hacerse oír luego de todo el trabajo, digamos, que le han dedicado a eso, ¿no? No hemos cambiado mucho en algunos aspectos, lamentablemente. Luciano, te quiero agradecer, te quiero felicitar a ti, a Santiago Stucchi, A Marcelo. perdón, a Marcelo, disculpen, yo soy amigo de Santiago y me estoy confundiendo, a Marcelo Stucchi, a Marco Carpio también por el trabajo, ¿no? Vamos a ir a la exposición a verla y amigos, amigas del Arriero, yo quiero invitarlos a que ustedes naveguen por los aires. Realmente es un libro que hace honor al trabajo de alguien como Santiago de Cárdenas, que en el siglo XVIII dijo: voy a observar el vuelo del cóndor en particular, no solo el cóndor, observaba otras aves también, porque se puede volar. Lo imaginó, lo pensó, lo estudió, lo rechazaron, lo siguió estudiando, lo volvieron a rechazar. Hay cosas que se han perdido de su obra, pero gracias a ese trabajo que hemos conversado hoy día con Luciano Stucchi, vamos a poder de alguna manera, creo yo, recuperar y darle su sitio a un peruano que se lo merece. Un lugar en la historia de la ciencia y de la aeronáutica mundial. Nos vemos.